pero estamos hablando acerca del tema Go, el mandato de la gran comisión. Algunos me preguntaron en estos días por qué Go. Bueno, es que en Puerto Rico tenemos la mezcla del Spanglish, ¿verdad? Y entonces Mateo capítulo 28, que es la gran comisión, comienza Jesús diciendo en un momento dado, Go, id, ¿verdad? Y también es el nombre de nuestra conferencia anual de liderazgo que hacemos al principio de todos los años con el propósito de hablar acerca de la acción que la iglesia tiene que tomar y cómo la iglesia tiene que moverse hacia adelante. Pero vamos a Mateo capítulo 28, el verso 18 en adelante, donde dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mandato, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a todos nosotros, acerca de lo que tenemos que hacer. Y hemos observado que hay 4 palabras que tenemos que enfatizar dentro de esta orden, podemos decir ejecutiva, que Dios dio, que Jesús dio. 4 palabras: ir, que es la palabra que traducimos en inglés go, ir, predicar, bautizar y enseñar. 4 cosas: ir, predicar, bautizar y enseñar. Esas 4 cosas son vitales, son 4 acciones que la iglesia tiene que tomar y que tiene que hacer, y el propósito es discipular al mundo. Es bien importante, desde ahora le digo, que nuestro pensamiento escatológico, el pensamiento que tengamos del fin del mundo, va a determinar cuál va a ser la postura y las acciones que la iglesia tomará. Me explico. Si el final que nosotros vemos es un final de desastre, es un final de todo lleno de problemas, es un final donde la expectativa es que el Señor nos venga meramente a rescatarnos, porque todo esto se va a acabar de forma negativa. Lo que hace, y lo que yo he visto que hace ese tipo de pensamiento, es provocar que hagamos la gran comisión a la mitad. Usted va a ver que la persona que piensa de esa manera piensa en 2 cosas: ir y predicar, ir y predicar, ir y predicar, porque la expectativa es: vamos a ganarnos los más que podamos, porque la gente piensa que ganarse gente para el Señor es: levanta la mano, entrégale tu vida a Cristo, aunque después sigan su vida igual allá afuera, pero vamos a acelerar todo esto, vamos a llegar a la mayor cantidad de personas, porque todo esto se va a fastidiar, todo esto se va a chavar. Así que, ¿verdad? Lo que tenemos es que mientras más levanten la mano, pues más rápido aceleramos y más aseguramos que vayan para el cielo. Pero aquellos que tenemos una expectativa de una iglesia victoriosa, como vamos a ver una vez más en el día de hoy, de una iglesia llena de poder, de una iglesia que entiende lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, no tan solo vamos y no tan solo predicamos, nosotros bautizamos y enseñamos, ¿verdad? La enseñanza es algo que es complicado, porque la enseñanza conlleva tiempo, conlleva dedicación, conlleva tener a una persona ahí. Esta mañana hablábamos, bueno, al mediodía hablábamos, el pastor y yo fuimos a ungir un lugar de una persona que acaban de obtener, y estábamos allí con ellos compartiendo, orando por ese lugar, y la pastora hablaba de que ella va a tener 28 años de llevar, no tiene 28 años ahora la pastora, ¿verdad? Pero va a tener 28 años. Cuando la última bebé de nosotros salga de la escuela, va a tener 28 años de llevar niños a la escuela, por 28 años de corrido. Y como la separación de edad de nuestras hijas entre la más grande y la más pequeña, son 28 años que ella habrá llevado niños a la escuela por 28 años. No todo el mundo está dispuesto a hacer eso, ¿verdad? Es una enseñanza, y después de ahí hay que continuar en todo ese proceso. La enseñanza es algo complicado porque conlleva tiempo, conlleva paciencia, y para tener paciencia e invertir tiempo tengo que tener una gran expectativa.
Yo no voy a enseñar y discipular a alguien si pienso que el mundo se va a fastidiar. Porque ¿para qué discipularte? ¿Para qué enseñarte? ¿Para qué enseñarte a tener dominio si tú piensas que todo esto se va a perder? ¿Para qué enseñarte a vivir conforme a como Dios quiere que tú vivas si la expectativa es que el mundo se va a poner peor? No, si yo voy a enseñar a alguien es porque tengo expectativa de que la iglesia va a crecer, de que tú te vas a convertir en un buen cristiano, que vas a ser modelo, que vas a ser luz en medio de las tinieblas, que vamos a impactar a otro. Por eso aprendas esta frase que vamos a enfatizar aquí en múltiples ocasiones. Nuestra iglesia cree en un avivamiento, pero creemos lo que le llamamos un avivamiento uno a la vez. La gente está esperando masas de gente, ¿verdad? Inmediatamente que vengan y que le entreguen su vida al Señor. En nuestra iglesia el avivamiento es uno a la vez. Puerto Rico será cambiado mientras vamos, predicamos, bautizamos y enseñamos a alguien a cambiar su vida para siempre, para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y esa es la expectativa que nosotros tenemos que tener. Ahora, preste atención. Hay tres instituciones, y eso es un breve repaso de todo lo que hemos visto los días pasados. En la palabra del Señor hay tres instituciones que son formadas por Dios, y que la iglesia tiene que aprender a trabajar con estas tres instituciones. Me refiero a la familia, la iglesia y lo que es el Estado o el gobierno. Una vez más. La familia, la iglesia y el Estado o el gobierno. Estas tres cosas son instituidas por Dios. Y son las tres áreas principalmente donde la iglesia tiene que trabajar y poner influencia. A través de los tiempos hay ciertos mensajes que yo quiero que pongamos en balance por un momento. Algunos de ustedes quizás los han oído, otros no, pero para aquellos que lo han escuchado, por ejemplo, se ha estado hablando por mucho tiempo en algunos sectores acerca de la conquista de los 7 montes. Cuando se habla de la conquista de los 7 montes es que la iglesia tiene que conquistar, por ejemplo, el área de entretenimiento. La iglesia tiene que conquistar el área de la familia. La iglesia tiene que conquistar el área de los negocios. La iglesia tiene que conquistar 7 renglones que en la sociedad se dice que hay que influir. Yo entiendo lo que quieren decir con ese mensaje, pero a mi entender, si la iglesia conquistara estas 3 áreas, las demás automáticamente quedarían conquistadas. Por ejemplo, el Estado tiene la oportunidad y tiene la autoridad de regular lo que sale en la televisión. Así que si yo quiero conquistar la televisión, no es tan solo la programación que yo pongo, sino qué reglamento se tiene para que lo que salga allí tenga un parámetro donde todo el mundo pueda ser educado correctamente. Les voy a dar un ejemplo que algunos de ustedes no conocen o no entienden. Cuando hablamos de televisión, están 2 tipos de canales de televisión o 2 tipos de compañías de televisión. Están las compañías que tienen una licencia federal de los Estados Unidos, que son canales que transmiten en el aire de forma para todo el mundo. Esas cadenas, como la nuestra, son reguladas por el gobierno. Por ejemplo, ahí no se pueden decir ciertas palabras malas. Ahí tú no puedes presentar obscenidad. El gobierno pone unas reglas y en ese lugar tú no puedes hablar malo. Aunque lamentablemente a través de los tiempos el gobierno ha ido relajando cada vez más las leyes. Pero hay otro tipo de canales de televisión que son sindicalizados, que no tienen una señal de aire abierta, sino que son canales transmitidos única y exclusivamente por sistemas de cable TV o sistemas de satélite. Esos canales no tienen la regulación de gobierno. Por eso es que en esos canales tú puedes ver pornografía, pueden hablar malo, porque el gobierno, como es una entidad privada, no controla lo que sale en ese contenido. Pero mira qué interesante, si el gobierno quisiera lo podría hacer. Y el gobierno sí tiene la capacidad de regular muchas de estas cosas. Entonces, el punto que yo quiero decir es que podríamos conquistar el entretenimiento si desde el Estado tuviéramos gente que aprendieran. Fíjate que qué es lo que se dice allá afuera ahora cuando usted va a ver una película.
El gobierno exige que le pongan a usted un ¿qué? Un rating. Si es película PG-13, si es, ¿verdad? No es lo más efectivo y las guías quizás no son las mejores, pero es una manera que el gobierno que regula el contenido y te deja saber lo que tú vas a ver allí, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, ¿por qué explico esto? Porque la obsesión a veces de algunos cristianos es conquistar unas áreas que en realidad si conquistáramos estas tres cosas, si la iglesia conquistara a la familia, si le enseñáramos a la gente a cómo trabajar con su familia, cómo trabajar con sus hijos, si enseñáramos a la gente cuál es la función de la iglesia y si le enseñáramos a la gente cuál es la función del gobierno y los cristianos no nos volviéramos apáticos al gobierno, podríamos entonces tomar autoridad y realmente cumplir con la misión de Cristo aquí en toda la tierra. Nuestra meta debe ser, a través de estas tres instituciones creadas por Dios, llevar el evangelio. Por un momento hablemos hoy de la misión de la iglesia dentro de la gran comisión. ¿Por qué venir aquí? ¿Por qué estar aquí hoy? ¿Por qué hacer el Zoom? ¿Por qué ser parte de una iglesia? ¿Qué es la función que la iglesia tiene que hacer? Primero, como esto es un estudio bíblico, yo quiero que tú veas, antes de ir a profundidad, veamos dos cosas muy importantes, que es la diferencia entre la gracia común y la gracia especial. Estos dos conceptos para mí hoy son muy importantes que usted lo entienda. La gracia común, o se llama también gracia general, y la gracia especial. En los tiempos que estamos viviendo, y estas son palabras más teológicas, y como es un estudio bíblico, por eso lo digo así. En los tiempos que estamos viviendo, el mundo quiere que el énfasis de la iglesia sea en lo que es la gracia común. Pero el énfasis de la iglesia no puede ser la gracia común sin ejercer la gracia especial. ¿Qué es la gracia común? Cuando se habla de gracia común en la Biblia y en los estudios teológicos, hablamos de la gracia que Dios extiende a todo el mundo por igual. Por ejemplo, Él hace salir el sol para buenos y para malos. El sol no sale para los cristianos. El sol no sale para los discípulos. El sol sale para los discípulos y sale para los mundanos. Esa es una gracia común. Dios extiende su gracia en común para todo el mundo en ciertos aspectos. Hay ciertas cosas que Dios hace que las hace para todo el mundo independientemente de nuestra relación con Él. Cuando hablamos de gracia especial, hablamos de aquellos que de la gracia común pasaron a entender la revelación especial de quién es Cristo y su plan de redención. Son aquellos que ya no dependen de que Dios le dé su gracia en común como a los demás, sino que viven sus vidas bajo la revelación de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, lo que Él quiere hacer en nosotros y la transformación que eso significa. La iglesia tiene que operar en las dos cosas. Me explico. La iglesia es bueno, es maravilloso que la iglesia dé comida, pero la iglesia tiene que dar comida al que viene a la iglesia y al que no viene a la iglesia. Aunque Pablo mismo dice, primero los de tu familia, luego los de la familia de la fe y luego, si Dios te ha bendecido tanto, a todo el que puedas. O sea que aún para yo repartir la gracia común, hay una forma de repartirla. Todo el mundo conmigo, pero cuando nosotros hacemos drive aquí de comida, cuando vamos a arreglar una escuela, cada vez que hemos arreglado una escuela, todos los años, por los pasados años, estuvimos arreglando una escuela. ¿Se arregló una escuela cristiana? No, se arregló una escuela donde va todo el mundo. Las 50,000 almuerzos que dimos cuando estábamos en el huracán María, ¿se lo dimos a la iglesia únicamente? No, se lo dimos a todo el que llegó, cristiano, no. Esa es la gracia que común. Y como cristianos tenemos que siempre dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y tenemos que ayudar a todo el más que podamos.
Pero tenemos que saber que nuestra meta principal no es la gracia común. La meta principal del discipulado es llevar a la gente a entender la gracia especial, que es solo cuando una persona conoce a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y su vida cambia para siempre. Y esa gracia especial no se da de la misma manera que se da la gracia común. La gracia especial requiere, número uno, intervención del Espíritu Santo, y número dos, requiere un compromiso de cada creyente dentro de la iglesia para poder impartir esa revelación y ese conocimiento a todos los demás. Nadie le molesta que la iglesia dé comida. Le molesta que te predique que te tienes que arrepentir. Entonces, afuera, para quedar bien con todo el mundo, la iglesia se ha enfocado en la gracia en común. Y desde el altar nos gusta predicar la gracia común, que Dios murió por todos. Murió por todos, pero no va a salvar a todos. A lo último va a salvar al que Él quiera. Y a lo último Él va a tener misericordia del que Él quiera tener misericordia. Pero todos nosotros vamos a tener lo que es justo. Por ejemplo, la gente le fascina, lo comenté los otros días otra vez, la gente le fascina hablar del Dios bueno. Pero háblame del Dios justo. Porque no puedes tener un Dios bueno si no es justo. Pero no te gusta hablar del Dios justo, porque el Dios justo no siempre parece bueno. Es el niño que su papá lo regaña y el día que me regaña, mi papá es malo. ¿Qué malo tú eres? No. Tu papá fue bueno porque te dio lo que te merecía. Y como te dio lo que te merecía, que era el castigo, es justo. Y como es justo, es bueno. Porque no puede ser bueno si no es justo. Ahora, si el día que tú te mereces el castigo, Él decide como juez tener misericordia, es otra cosa. Pero no confundan misericordia con justicia. Y yo quiero ser no de los que dependa de la misericordia de Dios. Yo quiero ser de los que dependa de la justicia de Dios. Así que yo trato de vivir no para tener que se me extienda misericordia, sino para que yo pueda vivir bajo la gracia de Dios. Pero sí, en lo personal, extiendo misericordia y sé que en la justicia de Dios, Dios tendrá misericordia de algunos. Pero del que no tenga misericordia, como quiera fue justo, porque tendrá lo que se merece. Y Él es justo y por lo tanto es bueno. Porque no puede ser bueno si no es justo. Pero el problema es que eso es duro de tragar. Es duro de tragar para mucha gente. Porque sería más fácil predicarte. Por ejemplo, es más fácil decirte que todos somos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. Y como creación de Dios, tengo que tratarte como una creación de Dios y expresar mi gracia común hacia ti. Y el mundo no le molesta cuando la iglesia le da la gracia común. Pero cuando tratamos de enseñarle la gracia especial, ahí es donde hay problema. Pero la iglesia necesita, como institución, saber cuál es su función. Y vuelvo y te lo repito, nosotros no podemos sustituir la función de la familia y del gobierno. Tenemos que contribuir con las tres instituciones. Yo no puedo sustituir como iglesia, como pastor, los problemas familiares. Puedo complementar y ayudarte. Por ejemplo, yo tengo mucho cuidado con ese concepto de paternidad. La realidad es que en el mundo uno de los problemas más grandes de nuestra sociedad es la falta de padres en el hogar. Punto. De hombres en el hogar. Hermano, eso es estadística. Las mujeres son bien importantes, pero la estadística dice que la falta de hombre en el hogar y de un buen hombre en el hogar tiene un montón de implicaciones psicológicas y sociológicas. Punto y se acabó. Ahora, en la iglesia yo no puedo ser tu padre. Nunca podré sustituir a tu padre. Jamás en la vida. Y todo aquel que venga a la iglesia a buscar la paternidad natural
que solo Dios te puede dar como tu verdadero padre, tratará de poner en el pastor una presión que no puede tener. Yo puedo ser tu pastor y puedo ayudarte a que puedas salir de la dificultad de no haber tenido quizás una buena figura paternal natural. Y aún aunque tengas un buen padre, no todos los padres son ninguno somos perfectos. Así que siempre habrá un déficit. Pero la iglesia no puede sustituir eso. La iglesia tiene que complementar eso. Por eso es que tenemos que fortalecer la familia. Por eso es que tenemos que fortalecer la iglesia. La Biblia dice en el libro de Efesios, vayamos entonces a varias cosas que la iglesia tiene que hacer para cumplir la gran comisión. Y hoy tú vas a entender aquí por qué es tan importante que tú vengas. Por qué es tan importante que tú seas parte de la iglesia local. Fíjate lo que dice, para leer una escritura, entonces vamos a una explicación más. Dice el verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús sometió todas las cosas. ¿Sobre quién? Sobre él, que es la cabeza, y sobre la iglesia. Bajo la iglesia, podemos decir. La idea de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario es para que la iglesia tome autoridad y someta a todos los enemigos por estrado de sus pies. Él lo hizo ya de forma espiritual. A la iglesia le toca hacerlo de forma natural y manifestar eso aquí en la tierra. Uno de los ataques más grandes, ponme las tres instituciones por favor. Uno de los ataques más grandes en este tiempo, óigalo bien, en este tiempo, uno de los ataques más grandes, o el ataque más grande que hay del mundo, es para destruir estas tres instituciones. Es para destruir estas tres instituciones. Toda la revolución social que hay es para desmantelar la familia, para desmantelar la iglesia como institución. Los socialistas están gozando que la iglesia no se puede reunir físicamente. Les fascina porque a ellos les desagrada ver miles de personas congregadas y que haya un hombre y una mujer que les pueda predicar una palabra y que dirija las vidas de esas personas. Por eso es que buscan desacreditar al cristiano y al pastor. En este país, cuando no tienen nada que decir, hablan mal ¿de quién? De un político o de un pastor, para desacreditarlo. Y es bien interesante que el vínculo que usted tiene con su pastor es bien diferente al vínculo que usted tiene con un político. Y es más fácil debilitar el vínculo que usted tiene con un pastor que con un político. Y esto lo hacen desacreditando, penalizando el éxito, penalizando con comentarios, poniendo todo tipo de ideas erróneas, manipulando todo tipo de información. Y si usted se fija, todo el ataque que hay es para destruir estas tres cosas. Si en algo ellos están disfrutando hoy, es que la iglesia no se puede congregar masivamente en el mundo entero. Y están haciendo todo lo posible para que no se congregue. ¿Usted sabe por qué razón están haciendo todo lo posible para que no se congreguen en los Estados Unidos? Para que los pastores no influencien por quién votar en las elecciones este año. Eso es todo. Eso es todo. ¿Por qué razón? Porque se entiende que el año anterior o las elecciones pasadas fue la iglesia la que dio el voto para transformar el voto que se había dado en otros momentos liberales.
Y hoy, si los pastores no pueden congregar a la gente, si los pastores no pueden congregar, no pueden hablar. Quiero que sepa que el gobierno de Estados Unidos por muchos años había puesto una ley que se llamaba la ley Lyndon B. Johnson, donde un pastor no podía hablar desde el altar de política porque perdía su exención contributiva. Lo interesante es que los pastores afroamericanos hablaron abiertamente y apoyaron a Obama y ninguno fue perseguido. Pero Billy Graham dijo en una que otra ocasión a quién apoyar y por 15 años el IRS lo investigó. Entonces, ¿dónde es que está el racismo? ¿Dónde es que está el doble estándar? Ese es el miedo que tienen. Y si te desacreditan, ¿usted vio el debate aquí en Puerto Rico? Con todo respeto, yo no necesito saber lo que César Vázquez piensa de la perspectiva de género. ¿Sabe por qué? Porque ya yo lo sé. Yo quiero saber lo que piensa Delgado, lo que piensa Pierluisi. Tampoco quiero saber lo que piensa Lúgaro de eso. ¿Sabe por qué? Porque ya yo lo sé. Pero ¿qué fue lo que le fascinó a la prensa? ¿A dónde enfocaron esas preguntas? A los dos que van a cacarear. Y ya usted y yo sabemos lo que piensa cada uno de ellos. Pero dime los otros, para que tú veas cómo se enredan. ¿Y cómo hicieron? ¿Qué hicieron con el doctor César Vázquez, que es pastor, en las redes sociales? Lo desacreditaron, bueno, la demagogia que hicieron, a él le benefició. Porque mucha gente que no sabía del Proyecto de Dignidad, por primera vez sabían del Proyecto de Dignidad. Pero no podemos negar que con ningún otro candidato hicieron lo mismo que hicieron con un predicador, con un pastor. Pero la iglesia no entiende eso. La iglesia no entiende esa función. Y no en todas las iglesias te hablan como yo te estoy hablando hoy. Y hay gente que no viene a nuestra iglesia por eso. Porque no quieren que nos involucremos en todas estas cosas. Pero la iglesia tiene una labor que hacer. ¿Por qué tú tienes que venir a la iglesia? ¿Cuál es la labor de la iglesia? ¿Por qué venimos a la casa de Dios? ¿Por qué tenemos que proteger que la institución de la iglesia siga? ¿Por qué tenemos que desarrollar más pastores? ¿Por qué tenemos que abrir más sitios? ¿Por qué tenemos que estar en Zoom? ¿Por qué tenemos que estar en Instagram? ¿Por qué hay que invertir en todas? ¿Por qué razón tenemos que hacerlo? ¿Por qué la iglesia tiene que crecer? Bueno, primero el mundo tiene miedo en contra de la iglesia. Pero vamos a la Biblia y déjame darte varias razones o varias cosas que tú y yo debemos entender para que entiendas la importancia hoy de por qué. Si tú vives aquí en Puerto Rico y puedes venir al culto, ven. Si no puedes venir, haz lo que estás haciendo. Velo por Zoom, pero intégrate a la iglesia. Mantente conectado. Los que están a la distancia, de la misma manera, todos tenemos que saber por qué voy. Número uno, la primera razón por la cual nosotros tenemos que seguir en la casa del Señor, en la iglesia, es porque Cristo murió por la iglesia. Cristo no murió por ti. Cristo murió por todos y en todos estás incluido tú. Él murió por la iglesia. Él lo dice en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo murió por la iglesia. Él murió por esto que estamos haciendo tú y yo. Esta reunión que tenemos aquí hoy, esta reunión que tú y yo tenemos aquí hoy, y aquellos que me ven por Zoom y por Facebook, óigalo bien, Él murió por esto. Él murió para que tú y yo, como el cuerpo de Cristo, como iglesia, nos pudiéramos juntar, nos pudiéramos unir y que el mundo experimente esta bendición de tener una iglesia, de ser parte de la iglesia gloriosa. Cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario, no tan solo te tenía en mente a ti personalmente, nos tenía a todos incluido en el grupo. Él nos vio a todos nosotros. Por eso que esto que estamos haciendo, quizás la gente lo menosprecia, pero felicito a los que están sentados ahí en el
Zoom y con la pantalla encendida. Ahí veo unas cuantas caras de algunos de ustedes, se ven espectaculares. Creo que esa es Raquel, ¿verdad? Que está conectada por ahí también. Aquí está el marido y aquí Raquel está allá que no pudo venir hoy. Pero óigalo bien, míralo ahí. Eso, sentarte ahí, estar en la iglesia aprendiendo. Cristo murió por esto. Si Él pagó el precio, ¿por qué nosotros lo vamos a menospreciar? ¿Por qué vamos a decir esto no es importante ir a la iglesia? Yo tengo, mira lo que dice mucha gente, yo tengo iglesia en mi casa. No. Hoy tú tienes que saber que Él pagó el precio por esto que estamos haciendo en este lugar y que tú tienes que ser parte de la iglesia, ya sea aquí físicamente, virtual, pero tienes que ser parte. Número 2, ¿por qué es tan importante la iglesia? Porque la iglesia es parte del plan continuo de Cristo. El plan de Cristo se ejecuta a través de la iglesia. Es la iglesia la que organiza, es la iglesia la que defiende la fe. Nosotros como iglesia nos juntamos y hacemos que el plan de Cristo continúe. Cada vez que tú diezmas, ofrendas, participas en razón de dar y recibir, lo poco o lo mucho que des. Bueno, el % del diezmo lo damos todos el mismo. Nadie diezma más, nadie diezma menos. Así que no se ve por la cantidad. Pero no importa lo que tú pienses que das, si das poco, das mucho. Todo lo que tú haces es para que el plan continúe, es para que la palabra continúe. Mira cómo dice Mateo capítulo 16, verso 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré es un verbo continuo donde dice, ¿sabes qué? Yo voy a seguir construyendo mi iglesia y mi plan se va a seguir construyendo y la iglesia tiene que seguir creciendo y el evangelio tiene que seguir creciendo. Y por supuesto hay situaciones, por ejemplo, como las que estamos viviendo en este tiempo, donde quizás tú no puedes congregarte. Una de las bendiciones, ¿verdad? Físicamente, una de las bendiciones que tenemos hoy por el internet, aquí en nuestra iglesia, no es la primera vez que pasa. Aquí tenemos, por ejemplo, gente que son soldados, que los estacionan 6 meses, un año en otro país por allá en Europa, no tienen donde congregarse y por internet nos pueden ver y se mantienen como iglesia. Aquí hay gente que en la semana viven en Puerto Rico, pero los fines de semana viven en otro lugar, y cuando van en otro, ¿verdad? Tenemos muchos empresarios que viven en Miami, que viven en Orlando, que viven en Florida. Allí no han encontrado una iglesia local. En la semana vienen aquí se congregan de vez en cuando, están acá, en las actividades especiales aparecen, pero gloria a Dios por la distancia y la educación que podemos dar ahora. Son parte de la iglesia y es parte de lo que hacemos, que continuamos edificando y el plan continúa y continúa. Y por eso es que tú tienes que traer tus hijos a la iglesia, por eso es que tienen que venir a la casa del Señor, por eso es que tienen que amar la casa de Dios, porque esto es parte del plan de continuidad de Cristo. Si la iglesia desaparece, voy a decir algo que sonará quizás difícil para algunos entenderlo, pero véalo en el contexto. Lo que Cristo hizo no sería suficiente. ¿En qué sentido no sería suficiente? Si los discípulos no se hubieran congregado en una iglesia y el Espíritu Santo no hubiera descendido sobre ellos y ellos no hubieran predicado, la muerte de Cristo hubiera sido como la muerte de cualquier otra persona. Nadie hubiera dado testimonio, se hubieran olvidado, porque la gente olvida fácil, pero el plan de Cristo fue: muero, resucito y empodero con el Espíritu Santo a esos 120 hombres y mujeres para que prediquen la palabra. Le dio nuevas lenguas, y esas lenguas no son las lenguas espirituales que hablamos. La Biblia dice que eran idiomas, y allí en ese lugar había gente de todas las naciones, y estaba Pedro predicando en español, y el que entendía chino oía chino, y el que entendía árabe oía árabe, y miles se convirtieron de todas partes del mundo y comenzó a regarse el evangelio. Tenía que haber una institución, tenía que haber un grupo que continuara con el plan. La iglesia, y por eso es que, oiga bien, hermano, óigame bien, usted y yo no diezmamos solo para recibir de parte de Dios. Usted y yo diezmamos, ¿sabe por qué? Porque esto tiene que continuar. Si Dios no me da más nada, perfecto. No estoy diciendo que no lo dé, porque Él promete, si yo diezmo, Él abre las ventanas de los cielos. Él dice que el que da generosamente, generosamente recibe. Él dice que sembremos para que cosechemos.
Él dice que nos presentamos delante de Dios con las ofrendas y Dios va a escuchar mis oraciones y verá mis ofrendas. Y en el día de la angustia, Dios se acuerde, dice la Biblia en el libro de Salmos, de tus oraciones y de tus ofrendas. La Biblia nos dice que cuando diezmamos, aún en nuestros diezmos, hasta la cuarta generación es bendecida. Así que todo eso es maravilloso. Pero si nada de eso existiera, ¿sabes por qué diezmamos y ofrendamos? Para que esto continúe. Esa es la diferencia de la iglesia evangélica a la iglesia católica, adventista, metodista, ¿verdad? A los judíos, a los musulmanes. Los judíos se hacen ricos en Nueva York y mandan el dinero allá a Israel para que los judíos sigan estudiando, para que se sigan preparando, para que la nación de Israel continúe, para que la iglesia continúe, para que haya gente que siga enseñando sus creencias. Es la única manera. Pero la iglesia cristiana no entiende eso. El plan tiene que continuar. La próxima razón, la número 3 me parece, es la iglesia es el lugar de relación entre los creyentes. Aquí es donde venimos los creyentes. Hoy no podemos saludarnos mucho, hoy no podemos abrazarnos. Pero en el gimnasio usted se reúne con todo el mundo. En la pista de correr usted se reúne con todo el mundo. En el restaurante usted se reúne con amigos, con todo el mundo. Pero en la iglesia nos reunimos los creyentes. Este es nuestro lugar de reunión. Nuestro lugar de reunión es en el Zoom privado que hacemos para nosotros. Ahí donde vemos a nuestros hermanos en la fe. Es donde vemos la cara de nuestros hermanos en la fe. Ahí donde nos conectamos. El grupo tuyo en casa es donde se reúnen los creyentes. Cuando tú sales a comer afuera, cuando tú sales a comer a otro sitio, puedes llevar amigos, vas a un montón de personas y puedes invitar a cualquiera. En una fiesta de cumpleaños te van los cristianos, los no cristianos. Pero en la casa de Dios es nuestro lugar de formar relaciones entre los creyentes. Hechos 2:42, y me muevo rápido, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí es que venimos a compartir entre nosotros, a tener relación. Próximo, ¿por qué razón la iglesia es tan importante para la gran comisión? La iglesia, ser parte de una iglesia contribuye a tu desarrollo espiritual. Ser parte de una iglesia contribuye a tu desarrollo espiritual. Cada vez que tú vienes aquí a la casa de Dios, cada vez que tú estás en algo que hacemos, dentro del discipulado, dentro de todo lo que hacemos, tú vas creciendo espiritualmente hablando. No puedes decirme que tú creces espiritualmente hablando si no estás conectado a la iglesia. De alguna manera u otra tienes que estar conectado. Primera de Tesalonicenses 5 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Este es el lugar donde nos edificamos, donde recibimos palabra. Oiga bien, voy a las más difíciles, las más duras quizás. La próxima. La iglesia te ayuda a la dirección moral. La iglesia es el lugar. La iglesia está compuesta de gente imperfecta. La iglesia está compuesta de gente imperfecta, pero la iglesia es el lugar donde se pone en tu corazón el compás de lo moral. Es donde te enseñamos que no puedes ceder a la carne. Es donde te enseñamos que todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene. Es el lugar donde ponemos ese pedacito. Y oiga bien, uno de los problemas que yo creo que tiene nuestro país y el mundo entero es que no hay voces tan dramáticas como habían antes. En Puerto Rico antes habían una gente que quizás hoy criticábamos, pero cumplían con una gran función. Creo que estaban en un extremo. Creo que cometieron algunos errores, pero como quiera pusieron algo en el corazón de muchos de nosotros, y era el temor de Dios. Antes te mandaban al infierno, y no es que te mandaban, es que tú vas en camino al infierno. O lo que pasa es que hay alguien que te lo decía. Y vamos a ser honestos. ¿Cuántos de los que estamos aquí que nos criamos en el evangelio? Y gloria a Dios que había fuente de agua viva, y otros te decían: te vas para el infierno, hijo del diablo. Y acá te decíamos: mira, no es tanto así, pero estás ahí.
¿verdad? Y por lo menos entonces nosotros le hacíamos, te bajábamos la píldora, ¿verdad? Es como el papá que te regañaba y tu mamá te dice, mira, tú sabes, entiéndelo, pero es verdad. Hoy lamentablemente no hay mucha gente que ponga ese temor de Dios. Yo tengo que aceptar que en mi vida yo no cometí muchos errores. ¿Sabes por qué? Porque yo le tenía un miedo, temor a Dios y a mis padres. ¿Sabes? Mi padre, yo sabía que ayer decía, le hablaba yo con un pastor. Un día, un líder que hoy es miembro de esta iglesia, me llevó a mi casa tarde en la noche. Y mi papá estaba en el balcón esperándome, con la correa aquí, en un sillón, meciéndose. Y llego con el líder de los jóvenes. Y cuando aquel muchacho ve a mi papá allí, se baja y le dice, pastor, disculpe, no me digas nada. Otoniel, bájate. Y allí delante de él me dio 3 correazos. Y le dice al líder de jóvenes de la iglesia, hoy he perdido la confianza en ti. Era pastor, pero eso es extremo. Hermano, si yo estoy hoy aquí, es por ese extremo. Porque créeme que perderme estaba. Hoy vi un video que se ha hecho viral de una madre. Bueno, no voy a decir eso, olvídate. El punto es que lamentablemente, cuando no hay corrección, cuando no hay esa dirección moral, no hay un compás moral. Y mi padre no es perfecto, no lo fue, ninguno lo somos, yo tampoco lo soy. Pero poner a alguien que te ponga al lado, esa voz de, como ¿verdad? Lo simulan allá afuera, el diablito y el ángel. Y de vez en cuando hay que cantar esos coritos. Dios te ve, mira bien por el camino donde vas. Y hay que cantarlo tenebrosamente. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios. Y con un dedo así virado que te diga, Dios te ve. Pero a veces todo lo que cantamos es lo bonito, lo lindo. No hay una corrección, no hay un compás moral. Y la iglesia tiene que hacer eso. Y ese compás moral no es tan solo del pecado, sino de ideas incorrectas. Primera de Corintios 5:7 dice, limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Tiene que existir ese aspecto moral. Próximo, dentro de la iglesia es que existe la corrección espiritual. Tiene que ver con esta misma, pero una cosa es el compás moral y una cosa es la corrección. Porque yo te puedo enseñar lo moral, pero si no te corrijo, tú le puedes enseñar a tus hijos lo que es bueno y es malo, pero si no los corriges, ¿de qué te sirve? Es que yo le dije lo que es bueno y es malo. No, tiene que haber la otra parte, tiene que haber corrección. Mi padre me dijo que era malo llegar tarde, pero no puede decirme que está malo llegar tarde y no corregirme. ¿Y cómo se corrige? Hay 2 formas de corregir. En lo que se llama la corrección formativa y la corrección, valga la redundancia, correctiva. La formativa es donde no tan solo te enseño, sino que te voy discipulando, te voy formando poco a poco tu carácter. Y la correctiva es que cuando haces mal, hay consecuencias. Pero por supuesto, esto no nos gusta que lo haga la iglesia. A los líderes no les gusta que lo siente uno. Le diga, no, tú no puedes hoy ministrar. Se ofenden. No, mira, aquí no hacemos las cosas así. Esto no lo vamos a hacer de esta manera. Desde ahora le digo, no le dé dinero a nadie en esta iglesia. Nadie. Si alguien le pide algo y usted siente ayudarlo, venga donde mí y me dice, mire pastor, esta persona me pidió tanto y yo quiero ayudarlo. Aquí se lo entrego a usted a la iglesia para que usted se lo dé a ellos. Y corregimos a la gente porque la gente se aprovecha. Y las cosas que y aquí hay líderes que hemos tenido que sentar y hay gente que ya no vienen y que se han ido. Y hermanos, no se han ido. Yo no lo voy a hacer público ni lo voy a avergonzar públicamente. Pues porque los hemos corregido. No, aquí las cosas no se hacen como tú quieres. Así no funciona así. No es de esa manera. Y si nosotros no corregimos, nos enseñamos, nos confrontamos, pues entonces, ¿de qué sirve que te enseñe algo que no voy? Es como hoy analizamos en la radio.
Pueden decir que van a multarte por no ponerte mascarilla, pero si entra hoy un policía y te da un ticket por no tener mascarilla, ¿dónde te lo van a cobrar? No hay lugar, porque para poder cobrarte el boleto tiene que pasar una ley que se diga qué agencia lo cobra, qué otra penalidad tiene si no lo pagas. Después hay que preguntarse, los 100 pesos por no usar mascarilla, ¿a dónde lo vamos a adjudicar? Así que yo te puedo amenazar con algo y si no tengo cómo corregirte y cómo implementarlo, se queda en nada. Lo que pasa es que la gente le coge miedo a la multa y la verdad es que usted y yo hoy debemos usar la máscara no por miedo a la multa, sino por respeto, ¿verdad? Porque pues mira, nos conviene para todo el mundo, que todo el mundo tenga paz, que todo el mundo tenga tranquilidad y perfecto, si eso es lo que tenemos que hacer, pues lo hacemos, y aún mismo en la iglesia. Pero me expliqué lo que quise decir. Tú no puedes, tendría que pasarse una ley por completo. Por eso el issue que quieren que Trump lo haga federal, porque si ya se convierte en una legislación federal, entonces sí todo el mundo puede entonces adjudicar. O sea, es todo un proceso. Entonces a veces la iglesia es un lugar de establecer cosas morales, pero no le gusta la corrección formativa y correctiva. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo tengo que hacer con un hermano, con un líder? Te hablo, te exhorto y si no me entiende, te reprendo. Y te reprendo con autoridad. Y Pablo se lo dice a un jovencito llamado Tito. No tengas miedo. Habla, exhorta y reprende. Te hablo, te exhorto y reprendo. Tiene que haber corrección. Por último, para orar, en la casa de Dios, en la iglesia, servimos para el desarrollo de los santos, para el desarrollo de los demás. En el libro de Efesios capítulo 4, el verso 10 al verso 14, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros hermanos, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Pablo decía, este es el lugar donde nos exhortamos los santos. En este lugar vienen los santos. Hoy aquí estamos reunidos los santos. Allí en Zoom están reunidos parte de los santos de la iglesia de los últimos días también, ¿verdad? Porque estamos aquí en el salón del reino y en la iglesia de los santos. Este es el salón del reino, este es el salón de los santos. Para que usted vea que hay cosas que la gente dice y a veces la iglesia evangélica no las dice y perdemos lo que es correcto. Aquí este es un lugar, este es un salón de reino y este es un salón de los santos de estos últimos días. Pero la iglesia no lo ve así, por miedo a todo lo que eso implica, ¿verdad? Allá afuera. Lo que yo quiero que usted entienda es que en la iglesia venimos los santos a edificarnos, a corregirnos los unos a los otros. Y oiga bien para orar. Este punto en particular no es igual que los demás que yo te he dado. Tú no vienes a la iglesia por ti únicamente, tú vienes por otros. Tú no diezmas ni ofrendas por ti, porque necesites un carro nuevo, una casa nueva. Gloria a Dios porque diezmamos y ofrendamos y los cielos se abren sobre nuestra vida y podemos pedirle a Dios por bendición. Pero yo vengo aquí y diezmo y ofrendo, contribuyo para que otro oiga la palabra. Un día alguien pagó por esa silla donde tú te sientas hoy. Y tú y yo vamos a pagar por la silla donde otro se va a sentar. Y tú y yo vamos a construir un templo donde otro se va a congregar, donde otros vendrán, donde otros llegarán. Y cuando nosotros venimos aquí a la casa del Señor y cuando tú, por ejemplo, sirves en el parking, cuando tú sirves en Fuente Kids, cuando tú sirves como Ujier, que vienes más temprano a la iglesia, que vienes más temprano que otros, que llegas aquí, tú no lo haces por ti,
A veces tú ni oyes el mensaje. Tienes que aguantar quizás las malas crianzas de algunas personas, la inconsistencia de algunos. Tienes que hacer, pero la pregunta es, ¿por qué lo hago? Porque yo vengo a contribuir con los otros santos. Yo vengo para que otros se edifiquen. Yo diezmo y ofrendo para que otros también oigan la palabra. Yo diezmo y ofrendo y hago todo este labor y hago todo este trabajo para que otros puedan recibir lo que yo he recibido. Oye bien, tu contribución en este lugar es sumamente valiosa. Si algo yo estoy, una de las razones por las que yo estoy aquí en este lugar, lo he dicho en algunos otros momentos, es porque a mí en la escuela dominical hubo varios maestros que causaron un impacto en mi vida cuando niñito me hablaron. Y esos maestros que quizás no tendrán una cuenta de red social gigantesca, esos maestros que quizás la clase que dan nunca saldrá por televisión, por enlace, y quizás miles de personas nunca la escucharán. Usted no sabe la contribución que están haciendo esos maestros domingo tras domingo, oye, semana tras semana, atendiendo a ese niñito que viene, que durante toda la semana está expuesto o expuesta a tanta mala información, y lo único que tiene quizás es una hora nada más un maestro para sembrar una semilla de fe en el corazón de esa criatura, en el corazón de ese juvenil, en el corazón de ese joven. Si usted oye los testimonios de los juveniles, de los jóvenes que atiende aquí Joey con su esposa, con los equipos de trabajo, jóvenes que no tienen padres, jóvenes que a veces algunos de ellos, sus padres le evitan venir a la iglesia, que no quieren que vengan a la iglesia, ¿verdad? Es impresionante, pero llegan aquí y se les da una palabra de amor que les pone ese compás moral. Así que nosotros no venimos aquí únicamente por el beneficio que yo voy a tener. Vengo aquí porque yo estoy contribuyendo con lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Nunca menosprecie tu contribución en la casa de Dios, ya sea con tus diezmos, tus ofrendas. Y óigame bien, aún nada más te dice, pastor, pero yo no sirvo en ningún lugar, yo todavía no trabajo en ningún sitio. ¿Cuál es mi contribución? Bueno, si todavía no has servido en ningún otro lugar, quizás todavía no has hecho un oasis, quizás no sirves en algún ministerio dentro de la iglesia, o no has participado en ninguna de esas actividades, primero te motivo a que lo hagas, a que te involucres de alguna manera u otra, que durante el año hagas algo más que simplemente venir. Pero quiero que sepas que el simplemente venir hace también una gran diferencia. Cuando gente te ve aquí a ti sentado aquí en este lugar, y la gente te ve como tú te comportas, y la gente te ve en este lugar, y la gente dice, mira, este está viniendo a la iglesia. Mira que él viene a la iglesia. Mira, y te encuentras con ellos en la calle. El mero hecho de verte aquí, de verte en el Zoom, el mero hecho de que tú estás en este lugar, contribuye tu vida, tu ánimo, tu fe. Por eso cuando tú vienes aquí tienes que alabar a Dios, tienes que cantar, tienes que adorar a Dios, tienes que venir con el ánimo correcto, porque no es tan solo por ti, es por el que está al lado, es para que el que está al lado también se motive, es para que el que está al lado también celebre. Así que si tú dices, pastor, yo no sirvo en ningún lugar, no tengo el tiempo, no he podido, no me he motivado, no he encontrado ningún lugar, no hay problema. El mero hecho de venir, eso nada más contribuye. El mero hecho de conectarte por Zoom, de poner en Facebook, oír la palabra, eso nada más motiva a alguien a que haga lo que tú también estás haciendo y Dios pueda completar esa obra. Si algo tenemos que trabajar para que la gran comisión se cumpla, es que nada ni nadie destruya la iglesia. Y no lo van a destruir, no lo van a destruir. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero tenemos lucha. Y hay gente por ahí influyendo. Hay movimientos por ahí, aún movimientos que dicen ser cristianos. Es bien interesante que hay gente que dice que la iglesia tiene que ser reformada para aceptarlos a ellos. Y yo me pregunto, ¿no será que tú tienes que reformarte para ser parte de la iglesia? Entonces quieren cambiar a la iglesia para que ellos no cambien, sino en realidad son ellos los que tienen que cambiar, y el único agente que tiene que permanecer firme es la iglesia. Como Dios no cambia, todo lo que está alrededor de Él tiene que cambiar para ajustarse a Él. Como Él no cambia, todo lo que está alrededor de Él tiene que cambiarse para ajustarse a Él. Si nosotros pensamos que la iglesia es la que necesita reforma para que la gente llegue, dejamos de ser iglesia. Nosotros tenemos que usar métodos nuevos.
tenemos que usar pantallas y tenemos que usar, ¿verdad?, métodos nuevos para poder llegar y hacer todo tipo de actividad. Pero la iglesia tiene que permanecer haciendo la obra que Dios ha dicho que tenemos que hacer, para que el que venga no tan solo disfrute de la gracia común, sino de la gracia especial. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.